Así que pónganse sobre sus pies, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Hoy vamos a estar viendo el tema Cristo y el liderazgo en los evangelios. Amén. Así que vamos a estar viendo el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Cuando lo tenga, diga un amén. Amén. Marcos 10:45. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Como les decía, hoy vamos a estar viendo el tema Cristo y el liderato en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Estos son los evangelios porque aquí es donde se narra la historia de Jesús de diferentes puntos de vista. El punto de vista de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y después de estos libros viene ¿cuál libro? El libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, ¿qué es? La historia de la iglesia cristiana. Amén. Ya terminando el libro vamos a regresar a ir viendo el Nuevo Testamento libro por libro, otra vez estudiándolo en detalle para ir aprendiendo estas cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar viendo lo que los evangelios nos enseñan acerca del liderazgo cristiano. Lo primero, hermano, el método de Cristo como líder establece un gran ejemplo que vemos en este versículo que leímos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No cabe duda, hermano, que Jesús era el líder de los discípulos. Amén. Él fue el que los fue a buscar y les dijo: yo los haré pescadores de hombres, porque eran pescadores de peces. Otros eran, otro era doctor, otro era cobrador de impuestos, en fin, habían de muchos diferentes trabajos, pero Jesús los llamó y Jesús los empezó a discipular, o sea, los empezó a liderar. Él era el líder de ellos, pero Él les deja en claro: yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Entonces, la clave principal del liderazgo cristiano, Cristo la está dando y diciendo: tú quieres ser líder, no vas a ser servido, tienes que servir. Hoy en día, hermano, yo no sé si decir me preocupa o me da miedo ver líderes cristianos, religiosos, como usted le quiera llamar, que solo quieren ser servidos y no quieren servir. Quieren, yo he mirado unos videos de predicadores de iglesias grandes y empiezan a predicar y le hablan: dame mi Biblia, dame agua, y van corriendo los que los están sirviendo para llevarle la Biblia, para llevarle el agua. Y digo yo, ellos no están sirviendo, sino que quieren ser servidos. Y Cristo, quien es el máximo líder de la iglesia cristiana, dejó claro: yo no vine a ser servido, sino que yo vine a servir. Y después dice: y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, aquí enseña, número uno, yo vine a servir. Número dos, voy a ser una persona abnegada. ¿A cuántos les gusta ser abnegados? ¿Qué quiere decir ser abnegado? Olvidarte de ti mismo y poner a otros antes que a ti mismo. Esto es como cuando yo estoy compartiendo chips con mi esposo y queda el último chip. A veces digo: cómete tú el último. O a veces él me dice: tú cómete el último. Es ser abnegado. Pensar en el bien de otros más que en el bien propio. Jesús vivía de esa manera. Desde el momento que Él sabía que iba a entregar su vida por la humanidad, se estaba abnegando a sí mismo. Pero si usted me pregunta a mí, yo no doy la vida por nadie.
mis hijos, pero hasta ahí. Y yo me imagino que usted igual. Si usted ve que alguien me va a disparar, usted no va a venir a ponerse enfrente de mí para que le disparen a usted. Usted va a decir, la hermana es la pastora, está bien con el Señor, que se vaya con el Señor si le disparan. Que vaya a descansar. Que se vaya a descansar ya, porque no somos abnegados. Pero si nosotros queremos ser líderes, tenemos que aprender a ser abnegados y poner el bienestar de otros aún por encima del nuestro. Y aquí a veces es donde muchos líderes no sirven para líderes, porque están viendo su bienestar antes que el bienestar de los demás. Pero Jesús definitivamente nos dijo que Él vino para servir, no a ser servido. Amén. Y cualquier estudio, hermano, que se haga sobre el liderazgo cristiano no es completo a menos de que se estudie la vida de Cristo. Nadie le puede venir a enseñar cómo ser un líder cristiano si no le van a enseñar cómo Jesús fue un líder, porque la palabra cristiano viene de seguir a Jesús. Quiere decir una persona que sigue a Jesús. Entonces no vas a ser un líder cristiano si no conociste el liderazgo de Jesús mismo, y Él mismo nos enseñó que hay que ser abnegados y hay que servir. Amén. Ahora, dentro del liderazgo siempre existe la ambición, y yo le voy a pedir algo a ustedes. Levanten la mano quienes crean que la ambición es algo negativo. Do you think ambition is something bad? Levanten la mano si usted cree que ser ambicioso es negativo. ¿Cuántos creen que ser ambicioso es algo positivo? Si es por la palabra de Cristo es positivo, digo yo. Entonces vamos a mirar eso, porque es un punto muy importante. Porque amén. Amén. Y la verdad es que muchas veces dentro de la iglesia se ve como una cosa negativa el tener ambición o ser una persona ambiciosa, pero tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Amén. Todos los cristianos, hermanos, vivimos con el mandato de perfeccionar nuestras vidas hasta lo sumo. O sea, estamos llamados no a ser perfectos, pero a ir perfeccionando nuestras vidas, a buscar una santidad. ¿Qué dice la Biblia? El que está limpio y el que está sucio. Entonces dentro de eso hay una ambición. Estás limpio, pero límpiate más. Es una ambición. Amén. Pero el problema es que muchas veces usamos la palabra ambición solo pensando en dinero y lo vemos como algo negativo, pero no siempre es algo negativo. El apóstol Pedro nos instó a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento, hermano, es algo que va incrementando. O sea, algo que va creciendo, algo que va incrementando. Entonces, si usted está bajo en el conocimiento del Señor, pero usted dice, yo voy a ir a la iglesia los días miércoles porque hay discipulado y quiero aprender más, es una buena ambición que usted tiene de que quiere aprender más de lo que ya sabe, y que usted diga, quiero seguir creciendo espiritualmente, quiero seguir creciendo en el conocimiento, quiero seguir creciendo en conocer a Cristo, quiero conocerlo más. Es una buena ambición. Amén. Entonces hay que verlo de esa manera. Amén. Una ambición, una buena ambición de un líder, ¿cuál podría ser? ¿Qué tal hacer crecer al grupo al que está liderando? Amén. Hacerlo crecer. Es una buena ambición. Nosotros aquí en la iglesia, nuestra ambición es que el ministerio siga creciendo. Que siga creciendo y que llegue al punto que ya no vamos a caber dentro de aquí, que tengamos que expandir más hacia atrás la pared para que podamos seguir aquí bendiciendo y alabando el nombre del Señor. Es una buena ambición. Amén. No se trata de queremos que entre más dinero. No. Queremos que más almas sean salvas. Amén. Queremos que el evangelio de Cristo se expanda más, que más gente conozca al Señor, porque hemos sido llamados no a hacernos ricos. Fuimos llamados
a predicar el evangelio y a discipular a las personas, amén. Así que por eso yo siempre les digo, aquí no adoctrinamos a nadie, aquí los discipulamos como Cristo discipuló a sus discípulos, amén. Ahora, cuando la ambición se usa para la gloria de Dios, es digna de alabanza. La palabra ambición viene de un término latino que significa búsqueda de ascenso. ¿Cuántos quieren un ascenso en su vida espiritual? ¿Cuántos quieren un ascenso en su conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren un ascenso en su conocimiento de Cristo? Amén. Entonces es bueno, hermano, tener esta ambición de conocer más al Señor. Y entonces la ambición es parte del liderazgo siempre y cuando se enfoque en un crecimiento espiritual, un crecimiento de conocimiento bíblico y un crecimiento en el conocimiento de Cristo como persona. Amén. Ahora, ¿cuáles son las cosas que no son el liderato según la palabra del Señor? Aquí es muy importante tener esto, porque mire, en la Biblia, vamos ahí a Marcos 10:42 al 44, que son los versículos antes de lo que leímos al principio. Dice: mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Aquí les está hablando el gobierno, hermanos, se enseñorea de uno. El gobierno nos manda, nos hacen como quieren. Usted no quiere pagar impuestos, too bad, te lo vamos a sacar de tu cheque. Es más, el gobierno recibe de tu cheque antes que tú recibas. Cuando tú recibes tu cheque, ya el gobierno agarró su parte de lo que tú trabajaste. ¿Por qué? Porque ellos tienen potestad sobre los ciudadanos y tienen potestad sobre la tierra también. Porque uno dice: yo ya compré mi casa, y puede que un día termines de pagar la casa, pero ¿qué crees? Todos los años vas a seguir pagando impuestos. Siempre vas a pagar property taxes de esa propiedad. Entonces en realidad nunca es 100% tuya, porque por el resto de tu vida, y te mueres y se la heredaste a tus hijos van a pagar property taxes, y se mueren tus hijos y tus nietos lo heredan, los nietos van a seguir pagando property taxes. ¿Por qué? Porque el gobierno se enseñorea y tiene potestad. Pero Jesús les está diciendo a los discípulos: pero no va a ser así entre vosotros. Entre nosotros, el que quiera ser primero va a ser siervo, y el que quiera estar arriba de los demás tiene que servir. O sea, Jesús está dando el orden cristiano del liderazgo. Y qué importante es entender esto, porque muchos quieren entrar al liderazgo pensando que van a poder mandar, y no se trata de eso. Entonces, lo que no es el liderato bíblico en función de la vida de Cristo también se ve claramente cuando consideremos el lado negativo del asunto. ¿Cuál es el lado negativo de ser líder? ¿Qué es algo negativo que usted le ha visto a un líder? Ay, hermano, yo sé que son criticones, no se hagan. No se crean. Nosotros podemos ver a alguien y a veces uno lo que dice: ay, ya se le están subiendo los humos, ¿sí o no? Es una frase que usamos cuando vemos a una persona que tiene liderazgo. Ahora, el liderazgo tiene su autoridad, pero no quiere decir que vas a tener una actitud autoritativa sobre la gente. Es diferente, ¿verdad? Una persona autoritativa es aquella que menosprecia y quiere que se haga lo que ellos dicen. Y una persona con autoridad inicia las cosas, y sin hablar mucho la gente lo sigue porque tiene esa autoridad. Y la Biblia dice que la autoridad es dada ¿por quién? Por Dios. Nadie más puede dar autoridad dentro de la iglesia más que el Señor. Amén. Así que un maravilloso pasaje que hallamos en Lucas 22 contiene algunos principios. Vamos a Lucas 22. Contiene algunos principios valiosos que nos ayudan a analizar el concepto de nuestro Señor con respecto al liderato. El pasaje en sí se halla en los versículos 24
al 47. Entonces vamos ahí a Lucas 22. Lucas 22, del 24 al 27, dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. El contexto es también de gran importancia en estos versículos. El Señor acababa de ministrar a sus discípulos en la última cena que celebraron en el aposento alto. Terminaban de compartir el pan y la copa y habían experimentado entre ellos una relación de adoración del más alto nivel con el encarnado Dios que estaba en medio de ellos y con el Padre Celestial. Es casi increíble que la escena que se narra en estos versículos pudiera haber sucedido inmediatamente después de esa experiencia. O sea que acababan de tener una experiencia gloriosa con Jesús en la última cena, pero empiezan las rencillas, porque ellos ya sabían que Jesús iba a ser entregado y ellos sabían que Jesús era su líder, y empieza la mente a maquinar: pues si ya no va a estar Jesús, ¿quién de nosotros va a ser el líder? ¿Quién de nosotros se va a quedar enfrente de los demás? ¿Quién de nosotros va a ser el que ahora va a mandar? La mentalidad de ellos, después de haber pasado un momento tan hermoso, vienen y lo arruinan con esta disputa que hubo entre ellos, porque así dice ahí, hubo también entre ellos una disputa, o sea que hubo una discusión, alegaron entre ellos, y Jesús tuvo que venir y poner orden, y fue donde les dijo: el que quiere ser mayor tiene que ser el menor. Aquí nadie vino a ser servido, aquí venimos a servir. Amén. Entonces Jesús, hermano, les deja a ellos en claro, número uno, el liderato del Nuevo Testamento no es un juego de poder político. Amén. Los políticos, usted sabe que son corruptos. Los políticos les gusta jugar con el poder que tienen para salirse con la suya. Pueden usar incluso fondos que no deben usar para sus cosas personales, pero con el juego de política que hacen, logran ellos acceder a dinero al que no deberían acceder. Una manera de ellos, y yo le llamo corrupción legalizada en Estados Unidos, es lo que le llaman lobbying. Esto es gente de compañías grandísimas, por ejemplo ExxonMobil, que es dueño de la mayoría de compañías de gasolina. Ellos tienen millones de dólares para tirar. Mandan a un representante al Congreso que empieza, por decirlo de esta manera, a cortejar a políticos. Mira, nosotros nos gustaría este proyecto de ley, míralo y eso, y sin necesariamente decirles: necesito que votes de esta manera para esta ley. El político ya sabe qué es lo que quiere esa persona, y esa persona le dice: oh, la compañía para la que yo trabajo va a donar $1 millón para tu campaña política. ¿Y qué hacen después los políticos con ese dinero? Porque se supone que el político no debe de usar el dinero que le dan a su campaña política para uso personal. ¿Pero qué hacen? Meten a gente de su familia a trabajar para su campaña y les pagan salarios altísimos. Estoy hablando de que les están pagando $200,000 al año por no hacer nada. Nomás los meten ahí para tenerlos como parte de su comité, aunque no hacen nada. Y por ahí, mire, empiezan ellos a hacer dinero y dinero. Y por eso es que usted nunca ve a un político pobre, aunque su salario no es un salario muy alto. Los políticos ganan 160,000 al año, que para nosotros diríamos es alto, pero para el estilo de vida que ellos llevan no es suficiente. ¿De dónde sacan todo el demás dinero? De la corrupción legalizada que hay en Estados Unidos. En la iglesia, ¿me van a escuchar? No importa, estoy hablando la verdad. Yo estudié ciencia política y aprendí cómo mueven el dinero ellos.
No estoy mintiendo, esa es la verdad de lo que hacen. ¿Usted cree que esa guerra en Ucrania con Rusia es una casualidad? Desde antes se les dijo, la familia Biden tiene sus negocios en Ucrania, van a crear una guerra y van a sacar millones, y es exactamente lo que está sucediendo, la corrupción, el juego del poder político. Pero en la iglesia, el liderato cristiano no es un juego de poder político. Inmediatamente después de compartir la representación simbólica de la carne y de la sangre de Cristo, o sea, habían tenido la última cena, las escrituras registran que los discípulos se metieron en una discusión. La palabra que se tradujo disputa es filoneikia en griego y literalmente significa rivalidad. O sea que entre ellos empezó ¿qué? Una rivalidad. Y eran los discípulos de Jesús. No habían nacido de nuevo. Eran los que estaban con Jesús, que Jesús mismo los había discipulado. Por eso muchos dicen, no, es que en la iglesia no me enseñan bien. Entonces Jesús no les enseñó bien a sus discípulos. Si se te está enseñando la Biblia, no te están enseñando mal. El que es mal estudiante eres tú, si no estás aprendiendo. Esa es la realidad. Judas tenía el mejor maestro y vea lo que hizo. Los discípulos tenían al mejor maestro y habían acabado de hacer la última cena y vea que salieron a una rivalidad, a pelearse entre ellos. Más interesante aún es el hecho de que la palabra no describe la caída en una discusión accidental en alguna ocasión determinada, sino más bien la presencia de un habitual espíritu de contención. O sea que al usar esta palabra filoneikia, que es en griego, que quiere decir rivalidad, quiere decir que aún antes de ese momento ellos ya venían tramando su rivalidad entre ellos. Ya venía en ellos ese espíritu de querer contender por quién es más, quién está más cerca de Jesús, quién lo conoce mejor, quién le es más fiel, quién va a ser el que va a ocupar su lugar. Porque acuérdense que Jesús siempre les decía, yo me voy a ir, no voy a estar con ustedes siempre. Y en ellos no era tanto que sufrían la partida de Jesús, querían saber y quién se va a quedar en la posición de Jesús, sin saber que nunca podrían llenar los zapatos del maestro. Ni usted ni yo podemos tampoco. Lo único que podemos es tratar de ser cada día más como nuestro maestro Jesús. Amén. Servir. Así que este poder de quién puede más, quién sabe más, quién está más cerca del pastor, o quién está más cerca de los diáconos, o quién es la favorita de la pastora, no se juega aquí, porque aquí no hay un juego de poder político. Aquí es la presencia de Dios, aquí es el llamado de Dios, aquí es a quien Dios elige para usarlo. Nosotros no podemos llamar a nadie a un ministerio, es Cristo el que nos llama. Amén. Número 2, el liderato cristiano no es una actitud autoritaria, porque como les digo, hay muchos que tienen esa actitud autoritaria. Hay un famoso predicador que se ha puesto que él es un apóstol y tiene esa actitud autoritaria sobre la gente, tanto así que yo he escuchado de él decir, yo tenía estos miembros y se fueron, y cuando fueron los maldije y les ha ido mal. Nosotros no fuimos puestos en la tierra ni en ministerio para maldecir a nadie, no, todo lo contrario. Nosotros estamos para orar por la gente y para bendecirlos y ayudarlos en todo lo que podamos. Pero hay gente, ¿por qué? Porque tienen esa actitud autoritaria en el que quieren controlar la vida de la gente, y eso no se puede hacer. Lo que nosotros estamos llamados a hacer es predicar el evangelio y discipular. Ya si la persona no se quiere dejar discipular, pues ya ellos con Dios, amén, ya es una cuenta que van a hacer con Dios, pero nosotros no lo vamos a maldecir, nosotros no les vamos a desear mal, todo lo contrario, nosotros queremos que crezca. Incluso hubo alguien que dijo, esta iglesia no me es de bendición a mí, mejor me voy a ir. Y nosotros le dijimos, hermano, si usted considera que en otro lugar usted va a crecer más y le va a ser de bendición, gloria a Dios. Vaya donde usted crezca, pero sírvale al Señor. No importa si no está aquí, lo importante es que le sirva al Señor y que su alma sea salva. Amén. ¿Dónde está? No sé, no he preguntado por él, nada.
no hemos preguntado, pero deseamos de todo corazón que donde esté, que Dios lo esté bendiciendo y que le esté yendo bien, porque lo importante es servirle al Señor, no servir al hombre. Amén. Así que no es una actitud autoritaria. Aquí se registra, ¿verdad? En Lucas 22-25 se registra la reacción de nuestro Señor ante la discusión de sus discípulos. Él presentó primero una comparación y luego un contraste. Si Jesús hubiera tenido una actitud autoritaria, ¿usted qué cree que les hubiera dicho? Lo primero que les hubiera dicho es: se me callan, porque aquí el que manda soy yo. Todavía estoy aquí. ¿Sí o no? Así les hubiera dicho si él hubiera tenido una actitud autoritaria. Les hubiera dicho: hey, cállense y siéntense y me van a escuchar, porque todavía estoy entre ustedes y ustedes ya están peleando mi lugar. Pero no fue la actitud de Jesús. ¿Por qué? Porque él no tenía una actitud autoritaria, todo lo contrario. Él tenía la actitud de servir, y con el ejemplo que les dio, mire, se los apaciguó bien bonito, ¿verdad que sí? Porque le dijo: ¿quieres ser el más grande? Empieza por servir. Empieza por servir. Yo sí considero, hermano, que una persona que es servicial se gana el cariño y el respeto de la gente más rápido que una persona que viene solo a mandar. Y esto es en el trabajo, a donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, en cualquier función en la que usted esté funcionando, una persona que viene y es servicial con usted le va a ser de más bendición que una persona que viene con una actitud autoritaria. El liderato del Nuevo Testamento no es un control por medio del culto. Usted sabe que recientemente en las noticias se dio a conocer de este señor de la luz del mundo. Estas personas como él ejercen un poder sobre la gente que lo sigue, hermano, una manipulación total. Y esto es un control por medio del culto, porque estos ya no son iglesias, son cultos, son sectas. Es distinto, porque la iglesia, hermano, aunque aquí hay reglamentos en la iglesia, usted de todos es libre para vivir su vida como usted quiere. Aquí se le predica la palabra de Dios, aquí se le enseña la palabra de Dios, pero la decisión es suya. Yo no me voy a ir a meter a su casa y amenazarlo. Si no llegas a la iglesia, vas a ver. Y estos lugares que de repente sería bueno, ¿verdad? No se crea. Nosotros no tenemos ese control sobre la gente, ni los estamos amenazando. Porque mire, yo miré un video hace como un año y medio de una joven que dijo: yo crecí dentro de un culto y yo no lo sabía. Entonces dice ella que a ella le enseñaron que si ella iba manejando y había un límite de velocidad y ella excedía por 1 milla el límite de velocidad, Dios iba a permitir y iba a hacer que chocara, porque entonces ella se salía del umbrella, es paraguas, o de la cobertura de Dios, y que inmediatamente al salir de la cobertura de Dios vendría el castigo de Dios para su vida y se moriría en un accidente automovilístico. Y hermanos, si esto fuera así, ¿cuántos ya estuviéramos muertos? Porque excedimos la velocidad. Pero a ella la enseñaron de esa manera. La enseñaron que si ella desobedecía en cualquier palabra a su papá, salía de la cobertura de Dios y Dios iba a hacer que la matara. Entonces, por medio del culto, porque usan a Dios, manipulan y controlan a la gente al nivel de que la gente tiene miedo. Y hermano, Dios en su palabra no nos dice: ténganme miedo. Él quiere que le tengamos temor. ¿Qué es el temor? Es un respeto que te lleva a honrar a Dios. Es diferente. No es lo mismo tener miedo a tener temor. Amén. Así que esto no es, hermano, un control por medio de culto, porque si no, imagínense, yo le diría: hermano, el que no venga a la iglesia el miércoles se va a morir en su casa el día miércoles. Dios va a llegar, va a enviar al ángel de la muerte y los va a matar allá dentro de su casa. Imagínense que yo le hablara así a la gente. Ejercen un poder total sobre la gente quienes enseñan de esa manera, y yo nunca he entendido cómo es que hay gente que no.
Hemos visto sectas y cultos donde sus líderes hicieron a gente tomar cianuro y se murieron. En Waco, Texas, los que eran polígamos y vivían en su propio lugar, se metieron en guerra con el gobierno y el gobierno llegó y quemó y estalló todo, porque igual tenían a la gente manipulada en una creencia completamente retorcida. Los mormones son otros iguales, hermano. Ellos dicen que el hombre tiene el sacerdocio dado por Dios en el hogar, y es verdad, pero al momento que el hombre dice algo y la mujer le llama lo contrario, es digna de muerte, según la creencia de los mormones. Fíjese, y en algunos, los que ya son, que le llaman fundamentalistas, o sea, extremistas, han matado a mujeres porque se atrevieron a llevarle la contraria a su esposo o a algún otro hombre de la familia. Mira hasta dónde lleva la manipulación por esto del control por medio del culto. Pero en la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, no hay control por medio del culto. Aquí lo que nos controla es el poder y la presencia de Dios. A la hora de que usted está por cometer un pecado, no tiene que venir a la cabeza: la pastora y el pastor dijeron que Dios me va a matar. No. Le tiene que venir a la cabeza el versículo que dice: la paga del pecado es muerte. Usted tiene, cuando usted va a hacer algo que no está bien, no tiene que pensar en el pastor, la pastora o los diáconos. Usted tiene que pensar en Cristo y el sacrificio que Cristo hizo y lo que dice la palabra, que es la consecuencia y el castigo del pecado. Amén. No piense en nosotros, olvídese. De quien menos se debe usted de preocupar a la hora de pecar es de sus pastores o de sus hermanos en Cristo. Pues todos somos pecadores. Preocúpese de Dios. Queremos escondernos unos de otros, cuando del que deberíamos escondernos es de Cristo, pero de Él no podemos escondernos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Amén. Así que el liderato, hermano, no es control por medio de culto. Y ya para la próxima semana vamos a estar viendo el lado positivo, amén, del liderazgo y la ambición en un liderazgo. Porque en conclusión de esta enseñanza es: el liderato del Nuevo Testamento no consiste en brillantes relaciones públicas ni en personalidad de plataforma, sino en un servicio humilde al grupo. La obra de Dios debe llevarse adelante mediante el poder espiritual y no mediante el magnetismo personal, tal como claramente lo señaló Pablo, y esto lo puede leer en su casa en 1 Corintios 1, del 26 al 31. Amén. Así que muchos creen que para ser buenos líderes tienen que tener una gran personalidad y ser reconocidos y tener amigos famosos, amigos celebridades. No necesitas eso. Lo que necesitas para ser un buen líder dentro de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, porque eso es lo que nos da gracia para liderar. Amén. Así que espero, hermano, que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. Y si en algún momento usted siente que yo estoy tratando de tener control por medio de culto, dígame.